Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Espero se encuentren muy bien. Es un gusto poder saludarles el día de hoy. Hoy es nuestra primera clase del cuarto bloque. Es una gran bendición, ¿verdad? Que Dios nos ha permitido empezar el último bloque, ¿verdad? Yo estoy muy contenta por eso. Yo los animo también a que este último bloque pues le puedan echar todas las ganas del mundo y que pues al final pues tengan los resultados que ustedes quieren tener, ¿verdad? Y que ustedes se han propuesto, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Bueno, en primer lugar, pues quiero felicitarlos por los proyectos que, que entregaron. Muy bonitos sus proyectos. Felicidades a cada uno de ustedes. La verdad es que estaba revisando los proyectos y sí hay unos proyectos muy bonitos. Yo quiero felicitarlos por eso. Sí me di cuenta que algunos se esforzaron, ¿verdad? Por hacer cada uno de esos proyectos. Hubieron unas soluciones muy, muy bonitas. También yo creo que, como algunos decían, ¿verdad? Los problemas sociales, pues no podemos erradicarlos desde la raíz, ¿verdad? Y tampoco podemos darle una solución que definitivamente las elimine, ¿verdad? Pero como ahí decía, pues si estuvieran en nuestras manos, ¿cómo nosotros podíamos darle solución a esos problemas, ¿verdad? Si dentro de nuestras manos nosotros tuviéramos eh, esa capacidad de poder hacerlo, el material para poder hacerlo, ¿verdad? Pero como les vuelvo a repetir, yo creo que con cada uno de esos, pues sí que tiene que iniciar con cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros poner nuestro granito de arena para que tal vez no erradicarlo definitivamente dentro de la sociedad, pero sí empezar por algo, ¿verdad? Y empezar por nosotros. Ahí veía que habían algunos de ustedes que decían, bueno, yo tengo el sueño de poder hacer algo por este problema, ¿verdad? Y poder conseguir ayuda y pues eso que no solo se quede en un sueño, sino que ustedes puedan buscar las estrategias y los medios para poder lograrlo, ¿verdad? Y poder hacer lo que ustedes anhelan. Como les digo, sí vi ahí unas propuestas muy bonitas y algunos decían que sí, tal vez con el transcurso del tiempo pues las iban a llevar a la práctica. Yo los animo a que lo puedan hacer, ¿ya? Entonces, felicidades, como les digo, por este proyecto que realizaron y ya pues como les vuelvo a repetir, ya solo nos queda el último proyecto de la cuarta unidad que yo también espero que puedan entregar un bonito trabajo. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Voy a empezar ahí con algunas preguntas. Yo quiero que participen conmigo. Me disculpan, voy a apagar mi cámara, solo que mi señal no está muy buena, no está muy estable, entonces voy a ver si con esto pues ya mejora un poco. Bueno, como les decía, vamos a hacer acá unos pequeños ejercicios. Yo quiero que colaboren conmigo. Son algunas preguntas. Acá tengo la primera pregunta y dice, ¿cuál es la pregunta que nadie puede contestar de manera afirmativa? ¿Alguien sabe la respuesta? Alguien que me pudiera ayudar ahí, como decía en la diapositiva anterior, son preguntas capciosas, son preguntas que nos van a hacer pensar y analizar, ¿verdad? Entonces yo les pregunto acá, ¿cuál es la pregunta que nadie puede contestar de manera afirmativa? Hay una pregunta que nosotros, estando en un estado, no la podemos responder. ¿Cuál será esa pregunta? ¿Alguien podría ahí darme la respuesta, por favor? La pregunta de la que no se tiene conocimiento, pero ¿cuál sería esa pregunta? Eh, bueno, Jordi Ortiz dice, ¿estás dormido? Sí, la pregunta que nadie puede responder de forma positiva es, por ejemplo, si a nosotros nos pregunta, ¿estás dormido? Pues obviamente, si estamos dormidos,
esa pregunta no la vamos a poder responder de una manera afirmativa. Si usted la responde, pues porque no va a estar dormido, ¿verdad? Entonces no sería una pregunta afirmativa. Muy bien. Vamos con la siguiente. Muy bien, Jordi. ¿Qué va hacia arriba y hacia abajo, pero sigue estando en el mismo lugar? ¿Alguien me puede decir? Puede encender su micrófono o también puede participar por medio del chat. El sube y baja. No, no es el sube y baja. Muy bien, Francesca dice las escaleras. Sí, muy bien, son las escaleras. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Perdón, la tercera. ¿Qué palabra usarías para describir a un hombre que no tiene todos los dedos en una mano? ¿Alguien podría ahí decirme con qué palabras podemos describir a una persona que no tiene todos los dedos en una mano? Vamos a ver quién tiene la respuesta. ¿Alguien tiene la respuesta por ahí? Bueno, acá dice Ángela Molina, un hombre normal. Sí, es un hombre normal. ¿Por qué? Porque no todos tenemos los 10 dedos en la misma mano, ¿verdad? Eso es normal, no todas las personas tienen los 10 dedos en una sola mano, sino que las tenemos en las diferentes manos. Muy bien. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Acá dice, ¿qué es eso que si lo guardas, lo tienes? Y si lo compartes, no lo tendrás jamás. Vamos a ver quién tiene la respuesta. ¿Qué es eso que si lo guardas, lo tienes? Y si lo compartes, no lo tendrás jamás. ¿Alguien me puede dar la respuesta? Vamos a ver quién tiene la respuesta de esta pregunta. La vuelvo a repetir, que es eso que si lo guardas, perdón. Que si lo guardas lo tienes y si lo compartes no lo tendrás jamás. Vamos a ver, alguien ya me escribió. Vamos a ver, Jordi, Shirley, Oliver y es un secreto, dice. Sí, muy bien, es un secreto, ¿verdad? Que si lo tenemos, pues, y si lo compartimos ya no lo tendremos jamás y ya no tendremos ese secreto. Vamos con la siguiente, dice, ¿cuántos son los meses del año que tienen 28 días? ¿Cuántos son los meses del año que tienen 28 días? Muy bien. Helen dice 12. Sharon dice todos los meses. Ahí alguien dice febrero. Aquí dicen todos los meses. Dicen enero. Pues son todos los meses porque todos los meses tienen 28 días. ¿Estamos? Muy bien, vamos con la siguiente y la última. Un conductor de camión está bajando por una calle en sentido contrario y por el camino se cruza por lo menos con 10 policías. ¿Por qué no lo detienen? Vamos a ver quién tiene la respuesta de esta. Dice, un conductor de camión está bajando por una calle en sentido contrario y por el camino se cruza por lo menos con 10 policías. ¿Por qué no lo detienen? Vamos a ver la respuesta. Señor, ¿Sí? buenos días. Buenos días. No lo detienen porque va a pie. Si fuera manejando el camión, entonces sí lo detendría. Muy bien, gracias. Sí, ahí no decía, ¿verdad? Que iba manejando, ¿verdad? Ahí dice, iba un conductor de camión y estaba bajando por una calle en sentido contrario. Y por el camino se cruzaba por lo menos con 10 policías, ¿verdad? Que ahí no especificaba si iba
manejando, ¿verdad? Entonces el conductor del camión iba a pie, por lo mismo no lo detuvieron. Muy bien. Muchas gracias por haber participado con estas preguntitas. Yo espero que les haya gustado. Nos vamos a ir de lleno ya a nuestro tema del día de hoy. El tema del día de hoy se llaman las 4 culturas. También es la primera actividad del cuarto bloque que ustedes ya realizaron. Entonces vamos a ver un poquito acá de las 4 culturas. Yo creo que todos conocemos muy bien cuáles son las 4 culturas en las que está dividido nuestro país. Igual si tuvieran dudas con respecto a la tarea que se va a entregar el día miércoles, lo vamos a hacer, vamos a resolver las dudas después de la clase, ¿sí? Bueno, ¿alguien me puede mencionar ahí cuáles son las 4 culturas en las que está dividido nuestro país? Buen día, señor. Buenos Las días. 4 culturas son la maya, xinca, garífuna y ladina. Muy bien, esas son las 4 culturas en las que está dividido nuestro país. Muy bien. Sí, son 4, ¿verdad? Las culturas por las cuales está dividido nuestro país. Está la cultura maya, está la cultura xinca, la cultura garífuna y la cultura ladina. Muy bien, Maylin, xinca, ladina, maya y garífuna. Muy bien, gracias por los que han participado. Entonces, estas son las 4 culturas en las que está dividido nuestro país, ¿sí? Y en cierto lugar están ubicados, ¿verdad? En cierta parte de nuestro país está cada una de estas culturas ubicadas, aunque también hay algunas que están en todo el país, ¿verdad? No necesariamente están en un solo lugar. Vamos a empezar a ver la primera cultura. Y la primera cultura es la cultura xinca. ¿Alguien me puede mencionar o me puede dar algunas características de esta cultura? Alguien que quiera ahí participar y que me pueda mencionar algunos aspectos o algunas características de la cultura xinca. Como les vuelvo a repetir, esto lo dejé en la actividad que tienen que entregar el miércoles. Yo creo que más de alguien pues ya ha leído el contenido que se les envió. Si no, vamos a ver. Shirley Bamaka, ¿usted me puede mencionar algo sobre la cultura xinca? Pues la cultura xinca no, la población, por decirlo así, no es de mayor cantidad. Muy bien. Jordi dice es un pueblo indígena. Muy bien. Vamos a ver la cultura xinca. Acá dice la cultura xinca. La cultura xinca es una etnia amerindia, casi extinta, que se situaba en Centroamérica, en lo que hoy es Guatemala y El Salvador. Se caracterizan por hablar el idioma xinca, de familia desconocida y no relacionada con el azteca, ¿verdad? Amerindia quiere decir que era de un pueblo de América, pero de un pueblo indígena, ¿sí? Dice que el pueblo xinca o la cultura xinca en nuestro país es uno de los pueblos que casi se está extinguiendo, o sea que ya no hay muchos descendientes de esta cultura. Ya dice que los descendientes pues ya son mayores de edad, ya son grandes, podríamos decir, de esta cultura, ¿verdad? Entonces esta cultura dice que casi ya está extinta. Ya acá Francesca dice, tienen mucha actividad comercial los mayas. Sí, muy bien. Acá también dice su cosmovisión, o sea, en qué creen ellos, cómo es que ellos se relacionan en cuanto a su contexto. Dice que los xincas poseen un calendario sagrado de 20 días, llamados cholquij, que en idioma maya es tzolquín, maya yucateco, que simboliza los 10 dedos de las manos y los 10 dedos de los pies, hacen un total de 20. Entonces, por eso ellos tienen un calendario de 20 días, llamado tzolquín. Dentro de sus actividades, se sabe que en Chiquimula los xincas, dice, recolectan sal y pesca, y los que viven en el área rural cultivan el maíz.
Ya estas son las actividades económicas a las cuales se dedica esta cultura. Acá dice el vestuario del pueblo Xinca se ubica fundamentalmente en el suroriente, en los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa, a pesar de que el número no es significativo para toda la población de la región. Acá hay algunas fotografías donde ustedes pueden ver en sí cuál es el vestuario que utiliza esta cultura. Ya, como les digo acá, en cuanto a la religión, ellos creen mucho, al igual que la cultura maya, en lo que es la naturaleza, también a la familia, y también creen mucho en lo que son los valores. Ellos practican esas tres cosas, ¿verdad? El respeto por la naturaleza, por la familia y lo que es la práctica de valores, ¿sí? Entonces, son algunas características de la cultura Xinca. Yo no sé si alguien más pueda ahí mencionar alguna otra característica de esta cultura. ¿Alguien más que quiera participar aquí comentando algunas otras características de esta cultura? Señor, buenos días. Buenos días. Pues otra característica de los Xincas es que solo hablan un idioma y se llama igual que la etnia, Xinca. Muy bien, gracias. Sí. Por lo que yo había leído también, dice que esta cultura tiene unos libros sagrados en donde se manifiesta la espiritualidad a hacer ceremonias para poder comunicarse con el corazón del cielo. Está muy bien, sí. Gracias. Como les decía ellos, que le tienen mucho respeto a lo que es la naturaleza. Entonces, algo similar a lo de los mayas, ellos trabajan y realizan lo que son ceremonias, ¿sí? Bueno, allá Ceci me dice que no se escucha. Yo no sé si todos los demás me escuchan bien. Sí, señor, lo podemos escuchar. Muy bien, gracias. Entonces, mija, ¿será que hace favor de ver tal vez su señal? Muy bien. ¿Alguien más que tenga ahí alguna otra característica de esta cultura? De lo que pudo haber leído, de la información que se le dio. Ceñito. Sí, buenos días. Buenos días, por lo que decía en la información que nos dio, los Xincas a la hora de pedir matrimonio, por decirlo así, el hombre deja caer su sombrero frente a la mujer. Y en la religión, pues, según algunos estudios, se cree que en principios la cultura Xinca no tenía una religión muy avanzada, que se diga, era muy simple, pero al pasar del tiempo se terminó convirtiendo en una de las religiones más difíciles de explicar. Muy bien, muchas gracias por su participación. Sí, como le digo, también en cuanto a esta cultura no se tiene por lo mismo mucha información, por lo mismo que ya se está extinguiendo y no hay quienes, o sea, no hay quienes a quienes dejarles el legado, como les mencionaba, las personas que aún todavía poseen esta cultura, que aún creen en su cosmovisión, en los que aún utilizan el vestuario, son pocas las personas y ya son las personas mayores, o sea que ya no hay jóvenes, ¿verdad? Quienes todavía practiquen las costumbres y tradiciones que tiene esta cultura, ¿verdad? ¿Alguien más? No sé si alguien más tenga aquí alguna característica más de la cultura Xinca. Bueno, si no, nos pasamos a lo que es la siguiente cultura. Vamos a ver aquí la cultura ladina, ¿sí? Yo creo que es la cultura a la cual pues, la mayoría de personas pertenece, ¿verdad? Vamos a ver acá, dice, la cultura ladina representa la población no indígena, conformada generalmente por los mestizos hispanohablantes. Se empezó a formar la cultura ladina por los mestizos, quienes fueron rechazados por los españoles por sangre indígena y rechazados por los indígenas por la misma razón. ¿Alguien me puede explicar o me puede mencionar qué significa la palabra mestizos? Señor, la palabra mestizos quiere decir la mezcla de un individuo indígena y uno español o criollo. Muy bien, gracias, William. Sí, mestizos quiere decir
como decía él, la mezcla o sea, una persona que tiene sangre indígena y sangre española, ¿sí? Acá dice que la cultura ladina se formó, digamos que un español que haya estado con una indígena, ¿verdad? O un indígena que haya estado con una española. Fue ahí donde surgió lo que es la cultura ladina. Jordi dice que es un hijo de padres de diferente raza. Bien, entonces, así fue como se formó la cultura ladina, pero dice que a la vez esta cultura sufrió rechazo. ¿Por qué? ¿Por parte de quiénes? Por parte de los españoles, porque tenían sangre indígena, y también por parte de los indígenas, porque tenían sangre española, ¿ya? Entonces, así fue como se formó lo que es la cultura ladina. Acá vamos a ver algunas características de esta cultura. Igual quiero que participen conmigo. Si ustedes saben de algunas otras características de esta cultura, pues puede ahí encender su micrófono y mencionarlas. Vamos a empezar con la vestimenta. Dice que la cultura ladina refleja la influencia de las culturas extranjeras, sobre todo de los occidentales. ¿Alguien me podría ayudar explicándome este pequeño texto donde dice que la cultura ladina refleja la influencia de las culturas extranjeras, sobre todo de las occidentales? ¿A qué se ha de referir esto? ¿Alguien que quiera ahí dar su opinión? Señor, este texto se refiere a que la cultura ladina tiene más influencia, es la etnia que tiene más influencia de extranjera. Por ejemplo, son los que utilizan más modismos extranjeros, sobre todo en inglés. Muy bien, William. ¿Alguien más que tenga ahí alguna opinión, alguna otra opinión en cuanto a este párrafo? Bueno, acá entonces quiere decir que en sí la cultura ladina no tiene como, por decirlo así, un traje que lo identifique, ¿verdad? Sino que dice acá que esta se refleja, o tiene mucha influencia de otros países, como lo mencionaba aquí su compañero. Esta cultura se deja llevar mucho por lo que es la moda, ¿verdad? O sea, hay influencia de otros países en cuanto a la vestimenta de esta cultura. Si ustedes se pueden dar cuenta ahorita lo que es la moda, pues hay variedad de prendas que están saliendo, ¿verdad? Y entonces es ahí donde esta cultura se deja influenciar por la vestimenta de otros países, sobre todo en las occidentales. ¿Sí bien? En cuanto a su economía, dice que las actividades de producción son distintas dependiendo del lugar donde viven. Y entre estas actividades está la agricultura, la ganadería, el comercio y el transporte. Entonces dice que acá la economía de esta cultura depende del lugar donde se encuentre ubicada las personas, ¿verdad? Porque si está dentro del área rural, pues se dedica a lo que es la agricultura, la ganadería, ¿verdad? Si está dentro del área urbana, puede ser que también se dedique al comercio, al transporte, o ya lo que podría ser, se dediquen pues en lo que son las profesiones, ¿verdad? Dependiendo de su profesión, pues es en ese ámbito que se va a desarrollar. Dentro de sus costumbres y tradiciones dice que dentro de las comunidades ladinas son muy importantes las festividades de la Semana Santa, también las ferias patronales, donde se realizan actividades ganaderas, jaripeo, corridas de toros, peleas de gallos y juegos al azar. Estas son algunas costumbres y tradiciones que esta cultura realiza. Aquí nos menciona lo que es la Semana Santa y lo que son las ferias patronales, ¿verdad? Estas son algunas de las tradiciones y costumbres que esta cultura realiza. Dentro de su gastronomía, vamos a ver un poco de la gastronomía de la cultura ladina. Dice que la cocina ladina es simple y no tan picante como la de los países vecinos, por ejemplo México, que dice que allá se consume mucho lo que es el chile. La gastronomía ladina recopila todos los elementos de las principales culturas que han influenciado a Guatemala. ¿Alguien me podría decir a qué se refiere este pequeño párrafo? Acá donde dice, la gastronomía ladina recopila todos los elementos de las principales culturas que han influenciado a Guatemala. ¿Qué querrá decir esto?
¿Alguien me puede mencionar o me puede dar su opinión en cuanto a este pequeño párrafo? Quiero que participen, somos 63 en la sala. Entonces, por favor, yo sé que ustedes son un grupo muy participativo. Que la cultura ladina ha adaptado las comidas tradicionales que tiene cada cultura originaria, digamos, de nuestro país. Muy bien, Shirley. ¿Alguien más? Vamos a ver a alguien de la C, de la sección C, que nos dé su opinión en cuanto a este pequeño párrafo. ¿Hay alguien de la C ahí? No hay nadie, creo yo. Vamos a ver, Alan de León. ¿Qué opina usted acerca de este pequeño párrafo? ¿Me escucha, Alan? Bueno, veo a Alan, pero creo que no me escucha. Bueno, dice, la gastronomía ladina recopila todos los elementos de las principales culturas que han influenciado a Guatemala. Aquí quiere decir que acá, dentro de su gastronomía, ellos han utilizado elementos o ingredientes, podríamos decir, de las demás culturas para poder realizar las propias, ¿verdad? Entonces, hay mucha influencia de las otras culturas dentro de la gastronomía ladina, ¿sí? Vamos ahora a la religión. ¿Alguien me podría decir cuál es la religión de la cultura ladina? El cristianismo. ¿Y el qué, perdón? No escuché. El cristianismo. Ah, el cristianismo. Ah, muchísimas gracias. Sí, las religiones que predominan está el cristianismo, ¿verdad? El cristiano evangélico y el cristianismo católico. Estas son las dos religiones que predominan, o sea, que son de las que más hay en esta cultura. Sí, son las más sobresalientes, ¿ya? Dice, en las celebraciones como las fiestas patronales, la Navidad y la Semana Santa del pueblo ladino y el indígena, expresan su pasión y fervor a través de ritos y veneran a sus símbolos sagrados. Si nos damos cuenta acá en cuanto a la religión, pues ya no solo es una religión que solo tenga la cultura ladina, sino que nos damos cuenta acá que también la cultura indígena, pues se mezcla, podríamos decir que comparten también la misma religión, porque como les vuelvo a mencionar, estas religiones pues no solo las posee la cultura ladina, sino que también ya ahí pues ya hay diversidad ya de culturas, también la puede poseer la cultura maya, la cultura garífuna, la cultura xinca. Muy bien, estas son algunas características de la cultura ladina. Yo no sé si alguien más me pueda mencionar alguna otra característica de esta cultura. Bien, aquí Andrea González dice, ¿verdad? Entre los ladinos, dice, los padres no intervienen en la selección de una pareja. Sin embargo, los miembros de las clases sociales más altas podrían planificar el matrimonio de sus hijos para garantizar el bienestar económico. Sí, esto también lo leía yo, ¿verdad? Que dice que en algunas personas ladinas, pues acá no, yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero en algunas otras culturas se da eso, ¿verdad? De que los padres intervienen para ir a buscarle el esposo a su hijo, o el esposo a su hija, perdón, y la esposa a su hijo, ¿verdad? Entonces, en esta cultura casi no se da y se ve más en la cultura latina, pero las personas que tienen una posición económica alta, ¿por qué? Por motivos económicos, que ellos quieren que su legado económico permanezca ahí en la misma familia. Entonces, puesto por ello, ellos buscan a alguien, ¿verdad?, que tenga la misma condición económica que la de ellos, ¿verdad?, para no perder sus bienes económicos. Esa es una característica que también tiene la cultura ladina. Otra característica no muy positiva de esta cultura dice que es una
cultura muy egoísta y muy discriminadora hacia las otras culturas, ¿verdad? Claro, no todas, ¿verdad? No todos los integrantes de esta cultura son así. Sin embargo, hay algunos miembros de esta cultura que tienen que son un poco egoístas, que tienden a discriminar a las demás culturas, o sea, las ven como inferiores, ¿verdad? Esa es una de las otras características de esta cultura. Yo no sé si alguien más tenga ahí alguna otra característica de esta cultura que pueda mencionarla. Puede encender su micrófono y dar su opinión. William Juárez dice, el fútbol es el deporte principal de los ladinos. Sí, muy bien, el fútbol. ¿Alguna otra actividad que esta cultura realice? ¿Alguien más que tenga alguna otra opinión en cuanto a esta cultura? Si no, nos pasamos a la siguiente. Vamos a ver. Muy bien, sí, se me había olvidado mencionar eso, ¿verdad? Eduardo Hernández nos dice que la educación solo es en español, que el idioma oficial de esta cultura pues es el español, ¿verdad? Sí, muy bien, gracias a ella. ¿Alguien más que tenga alguna otra? Sí, diga. En el tema de lo familiar, según lo que decía en el trabajo, que los hijos pueden llegar a vivir con sus padres hasta los 30 años. Ujú. Y si es posible, al construir su familia, por decirlo así, ¿cómo le digo? Es más común ver que los hijos construyan su casa cerca de sus padres. Muy bien, gracias. Bueno, pues es una característica, ¿verdad? De esta cultura, ¿verdad? Yo pienso que ella depende de cada familia, ¿verdad? Depende en cuanto a los valores que la familia le ha enseñado a sus hijos, ¿verdad? Porque así se puede dar esa situación, ¿verdad? Y puedan haber otras situaciones contrarias que los hijos, pues, decidan independizarse a una edad muy temprana, ¿verdad? Una edad muy joven. Pero como les digo, depende también de cómo los padres han formado el carácter de sus hijos, de qué valores le han inculcado, cómo lo han educado, ¿verdad? Cómo les han enseñado a enfrentarse ante las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Pero sí, es una característica más. No sé si alguien más tenga ahí alguna otra opinión. Bueno, vamos a pasar a la siguiente cultura. Vamos a trabajar, vamos a ver lo que es la cultura maya. Cuando a usted le mencionan la cultura maya, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha la cultura maya? Cuando escucha la palabra o el texto cultura maya o mayas, ¿qué es lo que primero a usted se le viene a la mente? ¿Alguien que me pueda ahí decir? Bueno, Stephanie dice pirámides, bailes. Muy bien, Andrea, ceremonias. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que se le viene a la mente cuando usted escucha mayas, o cultura maya, o civilización maya? Tikal, dice, sí, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera ahí? Astronomía, dice, muy bien. Personas con vestimenta indígena. Cosmovisión, muy bien. ¿Alguien más? Que tenga ahí matemáticas. Ajá. Una civilización, mesoamericana. Muy bien. Gastronomía, dice, tradiciones, muy bien. Yo creo que cuando escuchamos solo la palabra maya, ¿verdad? O cultura maya, pues a nuestra mente se nos vienen muchas cosas, ¿verdad? Con solo pensar en ellas. Bueno, me da... bueno, vamos a ver acá la cultura maya. Cuando hablamos de cultura maya, como ustedes lo mencionaban, se nos vienen a nuestra mente, por ejemplo, en primer lugar, el Tikal, ¿verdad? Tikal es la pirámide de las ruinas de Tikal. Es lo primero, o ahí decía mucho la gastronomía también, o lo que son los trajes típicos.
¿verdad? En fin, yo creo que esta cultura pues nos dejó un gran legado, ¿verdad? Nos dejó muchas cosas y también hace a que nosotros como guatemaltecos pues podamos sobresalir ante otros países, ¿sí? Entonces esta cultura a nosotros nos dejó un gran legado. Vamos a ver los mayas. Filosofía de la cultura maya. Bien. Acá vamos a ver, en primer lugar, dice, los mayas fueron grandes arquitectos, ¿sí? Ellos, porque construyeron, ¿verdad? Construyeron, valga la redundancia, construyeron varias construcciones, ¿verdad? Acá dice que hicieron construcciones de piedra y de madera. Dice que las construcciones que ellos hicieron no fueron tumbas, sino que esas construcciones que ellos hicieron sirvieron para guardar oro, ¿sí? Otra de las características de los mayas eran que creían en dioses naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que creían en dioses naturales. ¿Alguien me puede explicar a qué se ha de referir esto que decían que creían en dioses naturales? Creo que se referían como a los dioses del maíz o del sol o del agua. Muy bien, Jordi. ¿Alguien más? Bueno, cuando habla de dioses naturales, pues ellos se referían a más que todo sobre la naturaleza. Fue una cultura que demostró y demuestra mucho respeto hacia lo que es la naturaleza. Y como lo mencionaba Jordi, es que ellos tuvieron varios dioses, o sea, tuvieron muchos dioses que son parte o son elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios del viento, el dios del agua, ¿verdad? Acá ellos también hacían sacrificios humanos y animales. Acá ellos durante las ceremonias, ¿verdad? O ofrendas que les daban a sus dioses, pues sacrificaban a los humanos y también sacrificaban a los animalitos. Las personas que ellos utilizaban para sacrificios dicen que eran las personas que ellos tenían como esclavos, ¿verdad? También dice que otra característica de los mayas fue su escultura. Muestran en ideal belleza maya, dice. Por ejemplo, acá tenemos, bueno, no sé si lo logren identificar, una pequeña escultura donde dice acá relieve del Yaxchilán, que dice que dentro de este relieve muestra la belleza de una mujer entregando una ofrenda. Como les digo, aquí no se logra identificar en sí la figura, pero eso es lo que ellos quisieron demostrar en este relieve que está acá. También dice que hacían lo que eran rituales. Uno de los rituales que ellos practicaban mucho y es muy famoso este ritual, el juego de pelota, ¿sí? Solo que este juego de pelota no es o no era como el que ahorita se practica, ¿verdad? Dentro del fútbol, ¿sí? Acá yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver algún video de cómo es que ellos jugaban, pero acá miren, tiene como podríamos decirlo una llanta, ¿ya? Y acá en este pequeño agujero es donde ellos tenían que ingresar la pelota, ¿sí? Y ellos jugaban solo con su cadera, podía ser con la rodilla o con el codo. Esas eran las partes del cuerpo que ellos utilizaban para poder jugar este deporte, ¿ya? ¿Y por qué era un ritual? Porque dice que el equipo que perdía moría decapitado, ¿ya? Entonces imagínense, para jugar este deporte estaba crítico, ¿verdad? Porque si perdíamos es que ya está, todos moríamos, ¿verdad? Pero como les digo, era un ritual que ellos hacían y este juego pues era ellos lo practicaban mucho y pues era la forma en que ellos hacían sus ceremonias o sus rituales. Acá también ellos crearon un ritual muy complejo, o sea, crearon un calendario bien hecho, ¿verdad? Bien formulado. También dice que la escritura de los mayas era la escritura jeroglífica. También se dedicaron a lo que era la pintura. El mural dice de gran perfección y calidad. Acá también nos dice la ubicación geográfica de los mayas. Y dice que los mayas pues habitaron parte de México, parte de los países de Centroamérica también. En algunos países de Centroamérica pues ellos también habitaron. Dice acá
armaron sus propias, armaron un territorio dividido en ciudades, ¿verdad? Por ejemplo, acá conocemos nosotros la ciudad de Tikal, pues era así como ellos iban armando sus propias ciudades, o sea, le iban poniendo un nombre a determinado lugar y lo nombraban como una ciudad, ¿verdad? No sé si alguien acá tenga algunas otras características de esta cultura, de la cultura maya. Acá hay otras características de esta cultura. Bueno, acá, por ejemplo, dice que dejaron un gran legado, inventaron lo que era la escritura completa, lo del calendario, ¿sí? De 365 días, arquitectura, hicieron grandes pirámides, usaron numeración vigesimal, vigesimal quiere decir una numeración de 20 en 20, vigesimal es un número, es el número 20, ¿ya? También en su economía, la principal economía de esta cultura era la agricultura. Ellos se dedicaban mucho a la agricultura y sobre todo el principal elemento que ellos utilizaban o que ellos sembraban pues era el maíz. Además cultivaban frijol, calabaza, yuca, chile, entre otros. Y también domesticaban animales. ¿Sí? Bueno, Ceci creo que todavía sigue teniendo problemas ahí con el audio, mija, pero yo creo que es inconveniente suyo porque verifique su señal. Bueno, acá está la ubicación de donde se encontraban los mayas: México, Belice, Mesoamérica, El Salvador y Guatemala. En la política dice que el Alachwinic era el sumo sacerdote de todos, ¿verdad? Acá mencionaba que realmente no se sabía si era por votación o realmente cómo era que esta persona, obtenía este puesto, ¿verdad? Pero era un solo gobernante de todos los mayas, ¿verdad? De toda la cultura. Bueno, estas son algunas características de los mayas en el pasado, podríamos decir, ¿verdad? Si vemos, esta es la historia, esto fue lo que los mayas nos dejaron, esto fue lo que ellos hicieron grandes cosas, pero ahora en la actualidad, ¿cómo realmente estará la cultura maya? ¿Alguien me puede mencionar alguna característica? Como le digo, ya vimos la historia, o sea, ya vimos en sí cuál era la cultura maya, porque la cultura maya tiene una gran historia. Ya vimos todo el legado que nos dejó, ¿verdad? Pero ahora si hablamos de la cultura maya en nuestra actualidad, no creo que ellos todavía sigan trabajando en sí todo lo que los ancestros hicieron o lo que sus antepasados hicieron. No sé si alguien ahí tenga alguna opinión. Bien, acá Andrea González dice, algunos de los bailes todavía se conservan, muy bien. Pero en sí, ¿cómo podemos ver? Por ejemplo, yo les digo, cuando nos mencionan cultura maya, bueno, luego se nos viene a la mente qué ruinas, qué gastronomía, qué trajes y todo eso, pero ahora, como les digo, realmente en sí, ¿cómo es que vive esta cultura? ¿Alguien me podría mencionar? ¿Cómo, desde su punto de vista, cómo ve usted esta cultura? Bueno, ¿alguien tiene ahí alguna opinión? ¿O no hay ninguna opinión acerca de cómo en sí está la cultura maya en la actualidad? Pues como les digo, los que estuvieron en el pasado, pues construyeron ruinas. Yo no sé si la cultura maya de ahora sigue construyendo ruinas. La cultura maya en su historia, ¿verdad? En su pasado, pues se dedicó a lo que era la agricultura. Yo no sé si aún se sigue practicando. En cuanto a los idiomas, aún se siguen practicando lo que son los idiomas. Ellos que eran buenos astrólogos, fueron buenos matemáticos, fueron muy buenos en la medicina también. Shirley Bama acá dice, ha disminuido la cantidad de personas que sean de esta cultura, puesto que se está perdiendo la cultura lentamente. Muy bien, gracias Shirley.
Y como le digo, ¿será que se practican aún todavía los ritos y las ceremonias que ellos hacían? Por ejemplo, el juego de pelota. ¿Será que aún se practica? Y si se practica con el mismo proceso, podríamos decir, con los mismos lineamientos, yo no sé, ¿verdad? ¿Qué podrían ustedes mencionarme en cuanto a esto? Señor, Sí. pues yo considero que los rituales que practicaban en el pasado ya no lo hacen ya no lo hacen como lo hacían en la actualidad. Ujú, Pues porque el país funciona de una forma diferente en la actualidad y pues hacer algo así sería algo ilegal en la actualidad. ujú. Es mi opinión. Y los mayas en la actualidad considero que se dedican más al comercio o a la venta de reliquias que a hacer tal vez ruinas. Porque usted ya mencionó todo eso, que dejaron un legado. Ujú. Pero en la actualidad considero que ya no es posible hacer eso porque tal vez los mayas están decayendo mucho. Y todo tiene que ver con respecto a las épocas. Esa es mi opinión. Muy bien, gracias, William. ¿Está Vamos bien? a ver, quisiera escuchar a Andrea González. ¿Qué opina usted en cuanto a este tema? ¿Cómo vemos la cultura maya en la actualidad? Buenos días, señor. Mi Buenos punto de días. vista es que en algunos puntos del país todavía realizan algunas ceremonias y algunos bailes de esa cultura, como el paván y entre otros bailes. Pero de utilizar el traje típico ya se ha ido perdiendo, como también su idioma, ya que ya adoptamos otro idioma, que es ya el que utilizan los mestizos. Muy bien, gracias. Vamos a ver, ¿estará Emmeline por ahí? También nos pudiera dar su opinión. Pues, pues por lo que yo sé, creo que es prácticamente casi lo mismo que los compañeros ya dijeron, Miss. Muy bien, gracias, Emmeline. Bueno, bueno, la verdad es que como si hubieron ahí algunos inconvenientes en cuanto a poder ingresar, vamos a trabajar otros 5 minutitos. Si no terminamos la clase del día de hoy, pues va a haber otra clase donde vayamos a terminar esta y pues dar el siguiente tema. Bueno, los mayas en la actualidad sí hay muchas cosas que aún se practican, pero como ustedes lo han mencionado, hay muchas cosas que se han ido perdiendo, como William lo mencionaba, es a través de las épocas, ¿verdad? En el transcurso del tiempo, las cosas van cambiando, las cosas van variando, ¿verdad? Porque no estamos en un mundo estático donde las cosas como iniciaron así tienen que estar, ¿no? Sino que siempre hay variantes dentro del planeta donde nosotros estamos, ¿verdad? Acá, ahora sería también a qué cultura nosotros pertenecemos, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelantito. Bueno, acá hice un pequeño análisis de cómo está la cultura maya en la actualidad. Son algunos aspectos, algunas características que yo puedo encontrar. Igual si ustedes tuvieran alguna, pues pueden dar su opinión. Dice, la mayoría de la cultura maya, dice más del 60% de los mayas trabajan en la agricultura. Los principales cultivos son todavía frijoles, maíz. Los campos todavía son preparados y despejados cortando y quemando como lo hacían los antiguos mayas hace mucho tiempo. Esta es una característica que aún se posee todavía de la cultura maya. Los mayas en el pasado pues se dedicaban a la agricultura y ahora en la actualidad todavía se dedica esta cultura a lo que es a la agricultura, claro, sembrando diferentes semillas, ¿verdad? Pero la principal, y eso sí no se ha perdido, ya es el maíz. Desde el pasado, desde los primeros mayas, para ellos el maíz fue muy importante. Yo creo que ahora en la actualidad, aún el maíz es el grano principal que nosotros, ya no solo la cultura maya, sino que yo creo todas las culturas en las que se vive en nuestro país, pues consumimos este grano, ¿verdad? Y también no solo la cultura maya trabaja o aún sigue lo que es la agricultura, sino que también las 4 culturas se dedican todavía a lo que es la agricultura, ¿ya? Acá dice que antes pues todavía los campos eran preparados y despejados por las mismas personas. Yo creo que ahora aún se da ese proceso todavía, ¿verdad? Que la tierra es preparada por las mismas manos de los hombres, ¿sí? Y despejada, o sea, que es limpiada y todo, ¿verdad? Para poder llevarse a cabo este proceso.
Otra de las características de esta cultura dice que en cuanto a su religión, los mayas han luchado por mantener gran parte de su propia tradición y la han mezclado con influencias españolas. ¿Qué quiere decir esto? Que son pocos los de esta cultura que sí han mantenido ese legado de su religión, ¿sí? Bueno, también allá se me olvidó mencionar que los mayas eran politeístas porque creían en varios dioses, ¿verdad? Aún de esta cultura son algunas de las personas que todavía realmente creen como lo creían sus ancestros o como lo creían sus antepasados. Ahora dice que la mayoría, pues esta religión, pues ya se mezcló con influencias españolas, como lo pudimos ver en la cultura ladina, pues ya habían ahí algunas influencias de estas dos culturas. Porque alguno de la cultura maya, pues ya se, podríamos decir, ya se incorporó a lo que es la religión de la cultura ladina, a lo que es el catolicismo. Entonces, dentro del catolicismo y la cultura maya, pues ya la religión como que han habido algunas mezclas, ¿verdad? Hay como algunas influencias de estas dos religiones que se han unido, ¿verdad? Y como les menciono, pues son algunos de esta cultura maya que realmente siguen y el legado que dejaron sus ancestros. Dice, en gran parte de la vestimenta tradicional y tejido también es una costumbre establecida. Nosotros nos hemos podido dar cuenta en algunas fotografías, porque realmente no vimos cómo en sí era el traje típico de los mayas antes, ¿verdad? Pero que hay una pequeña imagen de cómo es que se vestían. Si nos damos cuenta, el traje ya no es similar al que utilizan ahora los actuales de esta cultura, ¿verdad? Pero dice que la vestimenta es una característica y que identifica a esta cultura, ¿sí? Y acá, en cuanto al idioma, pues son 23 idiomas mayas, ¿ya? Y acá esos son 23 grupos y como que cada grupo pues tiene diferente vestimenta. Yo no sé si ustedes se han podido dar cuenta, pero en sí, una vestimenta igual para esta cultura no hay, ¿verdad? No es una vestimenta uniforme, porque todos o cada grupo tiene diferente vestimenta. Por ejemplo, si nos podemos dar aquí cuenta en San Pedro, es diferente el traje al que utilizan en Xela, es diferente al que utilizan en el Quiché. Entonces, esa es una de las características que identifica claramente a esta cultura, su vestimenta. Hay variedad en cuanto a su vestimenta. Solo que dice que acá el tradicional tejido también es una costumbre establecida, ¿ya? Acá no es tanto como la cultura chica que se está perdiendo su traje, no. En esta cultura, pues sí, hay muchas personas que todavía aún conservan este traje, ¿verdad? Bueno, ¿alguien me puede dar aquí alguna otra opinión acerca de esto? Nos pasamos a la siguiente. Bueno, acá dice que en el artículo 66 reconoció a los pueblos mayas y se les brindó su derecho a hablar sus idiomas nativos, usar sus vestidos tradicionales, practicar las costumbres mayas e implementar sus organizaciones sociales. ¿Verdad que aquí dice que hay un artículo en la Constitución Política de la República que reconoció que los pueblos mayas tienen el derecho de hablar sus idiomas nativos, usar sus vestimentas tradicionales, practicar sus costumbres e implementar organizaciones sociales? Quisiera saber la opinión de ustedes si realmente se está llevando a cabalidad este artículo o este derecho que se les está brindando a la cultura. ¿Qué me pueden mencionar en cuanto a este artículo que menciona la ley? Pues las personas mayas las personas mayas utilizan ese derecho o esa ley, porque en cualquier lugar donde ellos se encuentren siempre van a portar su traje y van a hablar sus lenguas. Muy bien, gracias. Bueno, acá también encontré un pequeño párrafo donde decía las personas de origen maya carecen de derechos humanos básicos, ¿verdad? Tal vez no es en todo, pero sí hay algunos que todavía pues no les son respetado lo que son sus derechos. Sí, ahorita como hemos visto sí ha habido un gran avance, ¿verdad? Porque antes en las escuelas
pues a las personas que eran de traje típico, pues se les obligaba a utilizar el uniforme que el establecimiento, valga la redundancia, establecía, ¿verdad? Pero ahora si nos damos cuenta, pues esto ya ha cambiado un poco, ¿verdad? Entonces sí, ha habido un gran avance, pero todavía falta mucho, ¿verdad? Bueno, pues vieran que la clase ya se nos pasó aquí 15 minutos. Yo creo que aquí la vamos a dejar y la vamos a terminar para la próxima, porque ya nos pasamos del tiempo por los inconvenientes que habíamos tenido. Entonces yo no sé, la vamos a seguir para la próxima, sí vamos a tener una otra clase. Yo no sé si hay alguna duda en cuanto a la clase o en cuanto a la tarea que tienen que entregar el día miércoles. ¿Habrá alguna duda? Si no hay dudas. Muchas gracias, Andrea. Bueno, yo espero que no hayan dudas y si hay alguna duda, pues ya saben que ustedes me pueden escribir para preguntarme siempre y cuando sea en un horario adecuado. Yo les voy a atender por si tuvieran alguna duda. Como les digo, pues vamos a terminar la clase para la próxima clase. Entonces, si usted tuviera alguna duda o tuviera alguna opinión de este tema, también la puede preparar para la próxima clase. Bueno, ¿había ahí alguna compañera de ustedes que estaba pidiendo 2 minutos? Entonces le voy a dejar el tiempo ahí a Helen. Creo que se llama Helen Miranda, no sé si está ahí. Así es, señorito. Buenos días para todos, o buenas tardes. Muchas gracias por el tiempo que me dan, ¿verdad? Espero que todos estén muy bien ahí en sus casitas, ¿verdad? Y que Dios nos los esté bendiciendo. Realmente este tiempo que le pedí a la seño, ¿verdad? No quiero quitarles mucho su tiempo, yo sé que ustedes tienen otras cosas que hacer, ¿verdad? Pero creo que lo fundamental que debemos de hacer es tener siempre Dios en nuestro corazón y siempre estar con el ánimo levantado, ¿verdad? Y siempre pensando en Él. Le comentaba a la señito, ¿verdad? Que hoy por la mañana tuve un sueño, ¿verdad? Sobre el arrebato, ¿verdad? No sé si todos los que se encuentran en sala saben qué es el arrebato, pero el arrebatamiento es un acto que va a suceder cuando Cristo va a venir por su iglesia. Y este sueño me hizo razonar bastante y creo que necesitaba decirles o comentarles, ¿verdad? Que espero que todos estén muy bien con el Señor y que todos estén buscándolo a Él de la mejor manera, que no vengan con cosas del mundo, sino que traten la manera de pensar siempre en Él. Y bueno, pues si hay alguien aquí, ¿verdad?, que no cree en Dios, pues deseo que de todo corazón que algún día Dios pueda tocar su corazón, ¿verdad? Y que el Señor siempre esté con ustedes y espero que esté muy bien. Y esto ha sido todo, pues solamente era para hacerles conciencia, ¿verdad? Y espero que tengan un bonito día y bendecido día. Así que solamente, señorito, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, Kelly. Bueno, entonces yo les agradezco por el día de hoy por haber estado en la clase. Yo espero que no haya sido una clase aburrida. Solo les pido que en estos momentos, en esta situación que estemos pasando, ¿verdad? Tratemos la manera de cuidarnos, como lo vuelven a repetir, y si no es necesario salir de su casa, pues no salga. Siempre tomen las precauciones debidas, lavarse las manos, siempre utilizar pues la mascarilla, ¿verdad? Cuídense mucho, cuiden ustedes también a su familia y primero Dios, pues que esto ya pueda pasar, ¿verdad? Y nosotros podamos seguir con nuestra vida normal y podamos realizar nuestras actividades que siempre realizamos, ¿verdad? Y yo creo que debemos de estar agradecidos, ¿verdad? Porque estamos bien a pesar de que estemos aburridos en nuestra casa y en fin, un montón de cosas que no podemos realizar, pero gracias a Dios estamos bien en la casa, ¿verdad? No estamos en un hospital como muchas personas lo están, ¿verdad? Entonces yo los animo a que le echen ganas, ya es lo último de este ciclo escolar, así es que si mucho es un mes más de clases y tareas, entonces échenle todas las ganas del mundo, por favor. Cuídense mucho, Dios los bendiga y será para una próxima.